Me llamo Daniel, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia de terror, ni una película, ni una exageración para llamar la atención. Es algo que me pasó de verdad. Y lo más aterrador no fue estar perdido, fue darme cuenta de que estaba perdiendo el control de mi mente. Todo empezó en una noche completamente normal. No había tormentas, no había apagones, no había caos en la ciudad. Era una de esas noches tranquilas en las que vuelves a casa sin pensar demasiado, con el cuerpo cansado y la cabeza en otra parte. Había salido del trabajo un poco más tarde de lo habitual, pero nada fuera de lo común. El aire estaba frío, no demasiado, solo lo suficiente para hacerte subir el cuello de la chaqueta. Caminaba por una acera que conocía de memoria. La había recorrido miles de veces. Podría haber llegado a casa con los ojos cerrados. Mi casa estaba solo 10 minutos caminando. 10 minutos. Ni siquiera lo consideraba un trayecto. Era más bien una transición entre el trabajo y el descanso. Saqué el teléfono para mirar la hora. Batería baja, 2%. Pensé, llego antes de que se apague. Error número 1, confiar en el tiempo. Guardé el teléfono y seguí caminando. Las luces de la calle iluminaban el camino de forma irregular. Algunas farolas funcionaban, otras parpadeaban, otras estaban completamente apagadas. No me preocupó, era mi barrio. Todo era familiar. Pero a los pocos minutos sentí algo extraño. No peligro, no miedo todavía. Algo más sutil. Una sensación de desorientación leve, como cuando entras a una habitación y olvidas por qué entraste. Miré alrededor. La calle parecía la misma, pero no exactamente. Las tiendas estaban cerradas, como siempre a esa hora, pero una de ellas tenía un cartel que no recordaba. Pensé que quizá lo habían cambiado recientemente. Seguí caminando. El silencio empezó a hacerse más evidente. No había coches, no había personas, solo mis pasos y el sonido lejano del viento moviendo algo metálico. Volví a sacar el teléfono. Pantalla negra, se había apagado. Ahí fue cuando cometí el segundo error, minimizar la situación. Me dije a mí mismo que no importaba, que no necesitaba GPS, que conocía el camino. Guardé el teléfono y seguí andando, un poco más rápido. Después de todo, mi casa estaba cerca, 10 minutos, o eso creía. Caminé otros 5 minutos, o eso pensé. El tiempo empezó a sentirse raro, no lento, no rápido, inestable. Miré a mi alrededor otra vez, y esta vez lo sentí claramente. No reconocía esa esquina, no recordaba ese cruce. Me detuve, literalmente me detuve en medio de la acera. Giré sobre mí mismo lentamente, tratando de ubicar algún punto de referencia. Nada, todo parecía similar, pero no igual. Calles largas, edificios parecidos, luces amarillas. Fue entonces cuando una idea pequeña, peligrosa, se coló en mi mente. Tal vez tomé un giro equivocado. Esa idea no debería haberme asustado, pero lo hizo, porque aceptar que estabas equivocado significaba aceptar que no sabías exactamente dónde estabas, y eso cambia todo. Decidí retroceder. Error número 3. Volví sobre mis pasos, convencido de que reconocería algo familiar. Caminé varios minutos más. Nada. El mismo silencio, las mismas luces, el mismo vacío. Empecé a sentir el frío de verdad, no solo en la piel, sino en el pecho. Respiraba más rápido. Mi mente empezó a trabajar de forma diferente. Ya no estaba pensando con claridad, pensaba en bucles. ¿Cómo es posible que esté perdido? Mi casa estaba cerca. Esto no tiene sentido. El problema es que cuando tu mente entra en ese estado, deja de buscar soluciones y empieza a buscar culpables. Me culpaba a mí mismo. Me decía que estaba siendo estúpido, que estaba exagerando, que solo tenía que seguir caminando. Y eso hice. Seguí caminando, sin dirección clara, solo movimiento, porque quedarse quieto daba miedo. Caminar te da la ilusión de control, pero no siempre es la decisión correcta. Empecé a notar señales físicas. Mis manos estaban frías, mis hombros tensos, mi mandíbula apretada. No estaba relajado,
Estaba en modo supervivencia sin darme cuenta, y eso es peligroso, porque el modo supervivencia mal dirigido te hace cometer errores. Vi una calle más oscura que las demás. Pensé que tal vez era un atajo, que quizá me llevaría a una avenida principal. Giré por ahí. Error número 4. Tomar atajos cuando estás desorientado. La calle era más estrecha, las luces casi inexistentes. Mis pasos sonaban más fuertes, el silencio era total. Empecé a escuchar mi propia respiración. En ese momento, por primera vez, sentí miedo real, no porque hubiera algo allí, sino porque no sabía qué haría si algo aparecía. No tenía teléfono, no tenía a quién llamar, nadie sabía exactamente dónde estaba. Y entonces entendí algo aterrador. Estar perdido no es no saber dónde estás, es darte cuenta de que nadie vendrá a ayudarte rápido. Seguí avanzando. Cada paso me parecía más pesado. Mis pensamientos se aceleraban. Empecé a imaginar escenarios, personas saliendo de la oscuridad, caerme, lastimarme. Nadie escucharía mis gritos. Traté de calmarme, pero no sabía cómo hacerlo. Nunca me habían enseñado qué hacer cuando tu mente empieza a ir más rápido que la realidad. Me detuve otra vez. Apoyé las manos en mis rodillas y respiré hondo. El aire frío me quemaba la garganta. Miré al suelo. El pavimento estaba húmedo. Me di cuenta de que había estado caminando en círculos. No físicamente, sino mentalmente. Estaba tomando decisiones sin pensar, solo reaccionando. Y reaccionar es lo que mata a la gente en esas situaciones. Fue ahí, en esa calle oscura, a 10 minutos de mi casa, cuando entendí que no estaba luchando contra la ciudad, estaba luchando contra mi propio instinto. Y todavía no sabía lo peor, porque lo que vino después no fue más oscuridad, ni más frío, fue la decisión que casi me cuesta la vida. No sé cuánto tiempo estuve parado en esa calle oscura. El tiempo ya no funcionaba de forma normal. Podrían haber sido 30 segundos o 10 minutos. Lo único que sabía era que si seguía así, iba a cometer otro error. Y los errores, en ese punto, ya no eran pequeños. Respiré profundo otra vez, pero esta vez no para calmarme, sino para pensar. Me obligué a hacer algo que nunca había hecho antes, hablar conmigo mismo en voz baja. No para pedir ayuda, sino para ordenar mis pensamientos. Me dije, Daniel, estás perdido. Acepta eso. No es una debilidad, es información. Aceptarlo fue incómodo, pero necesario, porque mientras sigas fingiendo que todo está bien, no buscas soluciones reales. Miré alrededor con más atención, no buscando mi casa, buscando señales. Una avenida, un sonido lejano, cualquier cosa que indicara presencia humana. Escuché algo, muy débil, un motor a lo lejos. Eso significaba una calle más grande. Decidí no moverme rápido, no correr, caminar despacio manteniendo la calma. Cada paso lo daba de forma consciente. Eso ayudó a que mi respiración se estabilizara un poco, pero la calma era frágil. Mi mente seguía lanzando pensamientos intrusivos. ¿Y si nadie pasa? ¿Y si esto empeora? ¿Y si te desmayas? Cada uno de esos pensamientos tenía peso, y todos empujaban hacia el pánico. Entendí algo importante en ese momento. El pánico no llega de golpe, se construye, y si no lo detienes a tiempo, te domina. Caminé hacia el sonido del motor, lentamente, sin apresurarme. La calle empezó a aclararse un poco, más farolas, más espacio. Sentí alivio, por unos segundos, porque el alivio puede ser tan peligroso como el miedo. Bajé la guardia. Pensé que ya estaba saliendo del problema, y ahí cometí el quinto error. Miré atrás, no para orientarme, sino por impulso, y al hacerlo sentí una oleada de desorientación total. Mi cerebro se confundió. Todo parecía igual desde ese ángulo. Perdí la referencia. Me detuve en seco. Mi corazón empezó a latir más fuerte otra vez, más rápido. Mis manos empezaron a sudar a pesar del frío. El cuerpo estaba entrando en una respuesta de estrés. Sabía lo que era, aunque nunca lo había sentido tan fuerte. La visión se me estrechó un poco, como si el mundo se hiciera más pequeño. Y ahí vino el pensamiento más peligroso de todos. No tengo control. Cuando una persona siente que no tiene control, toma decisiones desesperadas. Pensé en correr, pensé en gritar,
Pensé en tocar puertas. Todo eso cruzó mi mente en segundos, pero algo dentro de mí se detuvo. No fue valentía, fue agotamiento. Estaba cansado de reaccionar. Me apoyé contra una pared fría. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y ahí ocurrió algo extraño. Al dejar de mirar, empecé a escuchar mejor. El viento, un perro ladrando a lo lejos y voces, muy lejanas, voces humanas. Eso cambió todo. Abrí los ojos, me enfoqué. Las voces venían de mi derecha, no de donde yo pensaba. Si hubiera seguido caminando sin detenerme, me habría alejado más. Entendí que detenerse no la había empeorado la situación, la había aclarado. Caminé hacia las voces. Cada paso era más seguro. La calle se abrió en una avenida. Autos, luces blancas, gente. Nunca una avenida me había parecido tan hermosa. Me senté en una parada de autobús. No subí a ningún transporte, no tenía dinero encima, pero no importaba, estaba a salvo. Me quedé ahí varios minutos, solo respirando, observando a la gente pasar. Nadie sabía lo que acababa de pasarme. Nadie sabía que estuve a punto de perderme de verdad. No físicamente, mentalmente. Cuando finalmente pude ubicarme, descubrí algo perturbador. Mi casa estaba a 15 minutos de donde estaba, no 10, y había tomado 2 giros innecesarios al inicio, errores pequeños que se sumaron. No fue la ciudad la que me perdió, fui yo. Esa noche llegué a casa temblando, no por el frío, por la comprensión, porque entendí que en situaciones así, la amenaza no siempre es externa. A veces el peligro más grande es tu mente cuando entra en pánico. Muchas personas mueren no porque no había salida, sino porque su mente les dijo que no la había, y yo estuve peligrosamente cerca de creerlo. Pero la historia no termina ahí, porque después de esa noche, investigué, leí, aprendí, y descubrí cuántas personas han muerto en situaciones similares, no en el bosque, no en desiertos, en ciudades, a metros de ayuda, todo por cometer los mismos errores, y lo que aprendí después es algo que todos deberían saber. Después de esa noche, no pude dormir bien durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente volvía a ese momento exacto en el que sentí que no tenía control. No era miedo a la oscuridad, era miedo a mí mismo, a cómo mi cerebro casi me traiciona. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a investigar. No por curiosidad, por necesidad. Quería entender qué fue lo que casi me mata, y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Descubrí que la mayoría de las personas que mueren en situaciones de supervivencia urbana no mueren por heridas, ni por ataques, ni por falta de recursos. Mueren por errores mentales, por decisiones pequeñas tomadas bajo estrés. Leí casos de personas encontradas muertas a pocas cuadras de su casa, personas que tenían el teléfono cargado, dinero, incluso transporte cerca, y aún así murieron. ¿Por qué? Porque su mente entró en modo pánico. Cuando eso ocurre, el cerebro deja de procesar información correctamente, el área lógica se apaga, la parte primitiva toma el control. Es la misma respuesta que usamos para huir de un depredador, pero en una ciudad moderna, esa respuesta puede ser fatal. Una mujer en Madrid salió de una estación de metro equivocada. Era de noche, llovía. En lugar de detenerse y orientarse, empezó a caminar rápido. Se convenció de que, mientras avance, algo aparecerá. Caminó durante horas, se alejó de zonas iluminadas, terminó en un área industrial. Murió de hipotermia. Estaba a menos de 2 kilómetros de su hogar cuando empezó. Otro caso en Chicago. Un hombre se perdió tras una tormenta de nieve. Tenía su coche cerca, pero entró en pánico. Caminó en círculos sin darse cuenta. Lo encontraron al amanecer, congelado. El coche estaba a menos de 100 metros. El patrón se repite siempre. La gente se mueve sin pensar, corre sin dirección, ignora señales, se aísla y, lo más peligroso, deja de pedir ayuda porque siente vergüenza o miedo. Yo estuve a punto de hacer lo mismo. Pensé en tocar puertas, pero algo me detuvo. No molestes, no exageres. Esa voz interna mata más personas de las que creemos. La sociedad nos enseña a parecer fuertes, independientes, autosuficientes, pero en situaciones críticas esa mentalidad es veneno. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia.
Otra cosa que aprendí es el concepto de visión de túnel. Bajo estrés extremo, tu campo visual se reduce. Literalmente ves menos, escuchas menos, piensas menos. Por eso muchas personas no ven salidas obvias, no escuchan sonidos importantes, no leen señales claras. Su cerebro está ocupado sobreviviendo, no analizando. Y aquí viene la parte más peligrosa. El cerebro empieza a mentir. Te dice que estás solo, que no hay salida, que nadie va a ayudarte, que no vale la pena intentar. Es una ilusión, pero cuando estás dentro de ella, se siente real, absolutamente real. Yo sentí eso, sentí que estaba completamente solo, aunque había personas a pocos minutos. Y si no me hubiera detenido, si no hubiera forzado a mi mente a bajar el ritmo, habría seguido alejándome, habría tomado peores decisiones. Tal vez no estaría contando esta historia. La mayoría de la gente cree que sobrevivir es cuestión de fuerza física. No lo es cuestión de control mental. Las decisiones que tomas en los primeros minutos determinan todo, no el peligro en sí, sino cómo reaccionas a él. Hay una regla no escrita en supervivencia. Si no sabes exactamente qué hacer, no hagas nada por unos segundos. Detente, respira, observa, porque el movimiento impulsivo es el enemigo número 1. La gente muere corriendo, muere buscando salidas rápidas, muere creyendo que el tiempo se acaba, cuando en realidad lo que se acaba es la claridad mental. Esa noche entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. No necesitas ser el más fuerte, necesitas ser el más calmado, el que puede detenerse cuando todo dentro de él grita que corra, el que puede pensar cuando el miedo quiere mandar, y la mayoría no puede. Por eso las estadísticas son tan crueles, porque no hablan de monstruos ni de tragedias inevitables, hablan de errores humanos, repetidos, predecibles, evitables. Pero aún no te he dicho lo más importante, porque después de entender cómo muere la gente, entendí cómo sobrevive, y eso es lo que viene ahora. Después de entender cómo mueren las personas, necesitaba una respuesta más importante. ¿Cómo sobreviven los que sí lo logran? Porque hay personas que pasan por la misma situación, por la misma oscuridad, por el mismo miedo, y aún así regresan a casa. La diferencia no es suerte, es método, es disciplina mental, es hacer lo que casi nadie puede hacer cuando el pánico aparece. Lo primero que hacen es detenerse, no por horas, por segundos, pero esos segundos lo cambian todo. Detenerse rompe el impulso, rompe la reacción automática, permite que el cerebro lógico vuelva a respirar. Yo lo hice sin saberlo. Me senté, respiré lento, inhalé por la nariz, exhalé por la boca, no porque fuera valiente, sino porque estaba agotado, y ese agotamiento me salvó. La respiración lenta envía una señal clara al cerebro. No estamos muriendo ahora mismo. Cuando el cerebro recibe esa señal, la visión se amplía, los sonidos regresan, el pensamiento vuelve. El segundo paso es orientarse, no avanzar. La mayoría de las personas creen que moverse es progreso. No lo es. Progreso es saber dónde estás, mirar alrededor, identificar luces, sonidos, puntos de referencia. Yo escuché tráfico distante, no lo había notado antes. Escuché una sirena lejana, vi una señal reflejando luz, detalles pequeños que antes mi mente había bloqueado. El tercer paso es reducir el problema. No pensar en salir de aquí o llegar a casa. Eso abruma, eso paraliza. Pensar en el siguiente paso real, solo uno. Llegar a una zona iluminada, encontrar una calle principal, ver a otra persona, un solo objetivo manejable. Así es como se reconstruye el control. El cuarto paso es aceptar ayuda, aunque incomode, aunque dé vergüenza, aunque rompa tu imagen de autosuficiencia. La supervivencia no premia el orgullo, premia la adaptación. Las personas que sobreviven preguntan, piden indicaciones, llaman, tocan puertas si es necesario. Yo finalmente lo hice, hablé con alguien, y en menos de 5 minutos estaba de vuelta en un lugar conocido. Todo el peligro se desvaneció, no porque la ciudad cambiara, sino porque mi mente cambió. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El peligro real no era estar perdido, era pensar que no podía detenerme,
era creer que tenía que hacer algo inmediatamente. Esa creencia mata. En casi todas las situaciones de supervivencia urbana, el tiempo no es el enemigo. El enemigo es el impulso, la necesidad desesperada de actuar sin pensar. Si estás escuchando esto y alguna vez te pierdes, recuerda estas palabras. Detente, respira, observa, reduce, pide ayuda, no corras, no te aísles, no te convenzas de que estás solo, porque casi nunca lo estás. La mayoría de las tragedias ocurren a minutos de la seguridad, a metros de ayuda, a una decisión correcta de distancia. Yo estuve a 10 minutos de mi casa. 10. Y aún así estuve cerca de perderlo todo. Esa noche no aprendí a orientarme mejor. Aprendí a no confiar ciegamente en mis instintos cuando el miedo toma el control. Aprendí que sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve como alguien sentado en una acera, respirando, esperando a que su mente vuelva. Y eso es suficiente. Hoy camino por esas mismas calles. Nada parece diferente, pero yo sí lo soy. Porque ahora sé que el peligro no siempre viene con ruido, fuego o violencia. A veces viene en forma de pensamientos acelerados, de decisiones automáticas, de orgullo silencioso. Y ahora tú sabes lo mismo. La próxima vez que te sientas perdido, recuerda esta historia. Recuerda que sobrevivir empieza cuando te permites detenerte. Esto fue una historia real, contada no para asustarte, sino para prepararte, porque la diferencia entre volver a casa y no hacerlo puede ser solo un momento de calma.